Esto es Aquí en Corto, el contacto directo con los especialistas en educación, cultura, política, género y otros más. Aquí en Corto, por el Colegio de Sonora. Bienvenidas y bienvenidos al programa del Colegio de Sonora. El propósito de esta conversación es acercar a tomadores de decisiones, a especialistas y al público en general, al conocimiento generado en esta casa de estudios, que aborda problemáticas regionales, nacionales e internacionales desde las ciencias sociales y las humanidades. Hoy nos acompaña la doctora Nora Constanza Niño Vega, quien nos hablará de sus más recientes publicaciones. Escúchame, niñas, niños y jóvenes de Sonora reflexionan sobre las violencias y cuéntame, historias para conversar las violencias. La doctora Niño Vega es doctora en investigación en Ciencias Sociales con mención en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1 y es profesora investigadora por México CECITI. ¿Cómo? CECITI, en el Colegio de Sonora, adscrita al Centro de Gobiernos y Asuntos Públicos. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias al Colegio de Sonora por este espacio que nos da a los y las investigadoras para poder compartir lo que estamos haciendo en nuestro trabajo como investigadores e investigadoras. Pues aquí nosotras, aquí muy agradecidos por tu presencia y es un gusto pues tenerte aquí. Y antes de iniciar, me quisiera decirles a todos y decirte a ti pues felicidades, ¿no? Primero que nada por estos importantes trabajos que reflejan no solamente el rigor metodológico, ¿no? propiamente, sino la calidad de la investigación que se genera en nuestra institución y que ha caracterizado al Colegio de Sonora por años. A continuación, pues vamos a platicar un poco y tratar de explorar tu proceso creativo, tanto en la investigación como en el proceso editorial, esperando que esta entrevista pueda abrir espacios para una reflexión más profunda acerca de los temas de investigación que abordas dentro de nuestra casa de estudios, ¿no? Para empezar nuestra charla me gustaría que nos platicaras a las personas que nos ven y nos escuchan un poco del contexto y de tus motivaciones. Primero que nada me gustaría saber qué te motivó para realizar el proyecto de dinámicas de producción y reproducción de violencias y cómo este proyecto de investigación lo ubicas en las problemáticas actuales en Sonora. Bueno, mira, yo creo que pues es siempre como muy importante hablar de la trayectoria que uno ha tenido en el trabajo y de quienes han acompañado también nuestra trayectoria. El proyecto que se presentó a la convocatoria de Ciencia Frontera en el 2019, el anterior CONACYT, que ahora es CECITI, tuvo esta idea de recuperar la experiencia de trabajo, pues además que he tenido en Colombia con la población víctima de la violencia armada en el país, particularmente de niños, niñas y jóvenes, y de la experiencia previa antes de ser parte del programa de investigadores por México, con un proyecto en el que participaban investigadores internacionales de la London School of Economics, del ITAM y de otras instituciones, en Tijuana, en un proceso de co-construcción de investigación, ¿no? También con las comunidades sobre problemáticas de seguridad humana y violencia. Entonces, lo que intentó este proyecto, específicamente, en aquel entonces el proyecto de Tijuana fue solamente dirigido para la comunidad adulta, para entenderlo cómo estaban viendo los problemas de seguridad y de violencia. Y dado mi línea de interés de trabajo con niños, niñas y jóvenes, le presento esta propuesta a CONACYT, ahora CECITI, planteando cómo entender las relaciones de las distintas violencias que aparecen en un territorio, pensando en un concepto que se utilizó y que conocí en la participación de este otro proyecto que te cuento que estuvo en Tijuana,
que es la violencia crónica, ¿no? Eso como entender de qué manera una violencia letal que permanece en un territorio por mucho tiempo, por más de 5 años, cómo afecta también la incidencia en otros tipos de violencia, ¿no? La violencia familiar, la violencia de pareja, la violencia contra niños, niñas y jóvenes, la violencia por feminicidios, las desapariciones, o sea, cómo se empiezan a relacionar estas violencias. Este era el objetivo principal y sobre todo centrado en la perspectiva de los niños, niñas y jóvenes, ¿no? ¿Qué están pensando los niños, niñas y jóvenes de Hermosillo y de Nogales sobre las violencias que están viviendo? Entonces, quiere decir que tú notaste la falta de literatura o investigación que tomara como un actor central a las niñas, niños y jóvenes. Sí, digamos que en el país, en México, se ha venido desarrollando esta línea. Nosotros hemos tenido, participó del Observatorio de Investigación con las Infancias Valentina Glockner, que tuvo su trabajo acá, con el tema de la participación de los niños y niñas en la investigación. Y también hay otras investigadoras por la línea que han venido, sobre todo mujeres, han venido desarrollando estas líneas de cómo entender las perspectivas de las infancias en múltiples temas, no solo en el tema de violencia. Y creo que esta investigación se marca, ¿no?, a seguir fortaleciendo esto que está creciendo en México, de entender lo que las infancias y las juventudes entienden también por sus contextos de violencia, en particular, que es lo que yo trabajo, ¿no? Entonces, creo que esta investigación suma, abona a estos esfuerzos que se están haciendo, que es un campo que se está desarrollando y que en el norte del país muy poca investigación he encontrado que realmente refiera a esta población específica que es de especial interés para nosotros en el Observatorio de Investigación con las Infancias, que hace parte del Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos, ¿no? Muy bien. Pues este es el nuevo libro de la doctora. Escúchame, niñas, niños, jóvenes y jóvenes de Sonora reflexionan sobre la violencia. Es un ejemplar particularmente bello, a mí me ha gustado muchísimo su materialidad como libro, ¿no? Pero al estarlo leyendo, me sorprende mucho la manera en la que se construyó el discurso y lo que aquí se narra, ¿no? Me gustaría a mí que nos contaras un poco de cómo influyeron las estrategias lúdicas y pedagógicas en la recopilación de todas estas historias, y sobre todo cómo decidiste incluir estas historias y no otras, porque tu investigación es profunda, pero sobre todo amplia. Entonces tuviste que hacer como un recorte, ¿no? Y cómo llegaste a tomar esas decisiones. Sí, bueno, en términos metodológicos, el trabajo centrado en niños y niñas implica como pensarse en que no hacemos investigación como se suele hacer en el ámbito cualitativo, de entrar, hacer entrevistas, su observación solamente y salir de un territorio, sino que hay que estar permanentemente construyendo relaciones de confianza con los niños, niñas y jóvenes, darles los espacios también para que ellos interactúen, tratar de minimizar, aunque eso no es totalmente así, pero por lo menos minimizar el lugar de poder, de autoridad que uno tiene como adulto o adulta frente a un niño, niña y joven, y echar mano como de diversas estrategias, ¿no? Y frente a eso yo siempre he dicho que me hubiese gustado tener una beta artística porque eso me facilitaría muchísimo más el trabajo, aunque intento hacer… Pero estás desarrollando, seguramente. Exacto, aunque intento hacer cosas, ¿no? Digamos, el hecho de que yo sea psicóloga de mi formación inicial y de haber hecho trabajo con comunidades me ha fortalecido para hacer esos procesos de acompañamiento en la investigación. Y esta propuesta metodológica que se planteó así en el proyecto también es una propuesta de investigación-acción. O sea, no solo estamos entrando a buscar y a construir el dato, sino que a partir de ese proceso tratamos de producir cosas también en los grupos con los que trabajamos. Entonces, por ejemplo, en el poblado Miguel Alemán empezamos a construir un espacio los sábados de vernos con los niños y niñas 2 horas.
¿no? Y justo ayer que estábamos hablando del evento que va a haber de cierre un poco y de devolución de la investigación en el marco del aniversario. Cuéntanos un poco, ¿ese evento cuándo va a ser? El 8 de febrero a las 10 de la mañana en la cancha de las Tres Cruces en el Poblado Miguel Alemán. Pues para las personas que nos ven y nos escuchan, están totalmente invitados a participar de este evento, es totalmente gratuito y van a poder vivir la experiencia de la que nos está platicando la doctora. Entonces justo, por ejemplo, ahí el tema fue eso, ¿no? Como que la gente, y también creo que eso incide mucho en los procesos de financiamiento de estos proyectos, porque a veces recuerdo evaluadores que decían es que es mucho recurso para viáticos y trabajo de campo, porque claro, asumen que yo voy, hago entrevistas y salgo, y era, no, pues es que yo tengo que estar allá, compartir con los niños, brindarle un refrigerio, porque pues son niños que no tienen muchos recursos tampoco. Tenía que conseguir conseguí unos estudiantes de comunicación social de la Universidad de Sonora que me colaboraron en este proceso, entonces fue hacer como estrategias, por ejemplo, de empezar con el juego, y ahí Marco, que fue un estudiante de comunicación social, me ayudó mucho en este trabajo, y luego, bueno, ¿cómo construimos el dato? Entonces, en el caso, por ejemplo, del Poblado, y de aquí de Hermosillo, en otros escenarios, echamos mano de ayudar, de contratar a un muralista que les enseñó técnicas de dibujo a los niños y niñas y jóvenes, y a partir de eso hicimos unos murales, tanto en el Poblado Miguel Alemán, en el comedor Golondrinas, que queda por Las Cubitas, en la colonia Humberto Gutiérrez, y en el Itama, con chicos y chicas, con chicos en conflicto con la ley. Entonces hicimos estos murales, pero primero fue un proceso de 5 sesiones en que el muralista les enseñó técnicas de dibujo, y luego construyeron ellos la propuesta de qué tipo de mural quería, de qué querían hablar, y luego hicimos la intervención. Además, por ejemplo, con el estudiante de comunicación se nos ocurrió, bueno, hagamos unos pequeños podcasts. Y entonces construir el guión con los niños y niñas es cuáles son las problemáticas que tienen ustedes en la comunidad, en la familia, en la escuela. Hablamos de eso, construyeron el guión, y Marco nos ayudó a armar el podcast. También 2 compañeros más de comunicación en la colonia Humberto Gutiérrez también nos ayudaron a construir estos 3 podcasts. Son muy cortitos, pero son los niños y niñas elaborando y hablando sobre sus problemáticas. Y además construimos esto que ven acá, que es Oye, que es un violentómetro que fue elaborado por los niños y niñas, ¿no? En el que ellos nos narran todas las situaciones de violencia que viven en la casa, en la escuela y en la colonia. Entonces fueron como diversas estrategias, juegos, ¿no? Adaptar algunos juegos comunes que uno encuentra por ahí para los niños. Recuerdo mucho uno que era como de imaginación, que decía, ¿qué harías si, no? Y entonces lanzas el dado y te cae en una pregunta, y entonces te va diciendo cosas. Entonces eran cosas como si un extraterrestre, si te encuentras con un extraterrestre, si te pierdes una media. Entonces yo algunos de esos los dejé y otros los puse más en tema de qué harías si le están pegando a un compañero, o si en tu casa pasa eso. O sea, como que fui mezclando esto para ir indagando sobre el tema. También construir, llevar imágenes, distintas fotografías, y que los niños armaran historias con esas fotografías, ¿no? Entonces todo eso ayudaba a ir construyendo la narrativa de los niños y niñas y jóvenes sobre este tema, y esa fue como la estrategia, ¿no? Tanto en Nogales estuve trabajando con un albergue de población desplazada interna mexicana que está llegando a la frontera, con el albergue del DIF ahí en Nogales, con En Camino a Casa, que es un albergue de chicos repatriados, y en unos espacios religiosos en zonas bastante complejas de la ciudad, así como trabajando, acompañando las horas que ellos tenían de trabajo. Entonces, creo que lo que es importante mencionar aquí es que no se trata de esa entrada y salida, sino de construir espacios. Y, por ejemplo, en el Poblado, algo que me decían ayer, que estábamos tratando de organizar la agenda para el 8, es los niños y las niñas te preguntan mucho, ¿cuándo vuelven a iniciar otra vez estos espacios? Y eso me parece que, hablando de que esperamos que los tomadores de decisión vean también este
espacio. Incidencia. Creo que es súper importante que estos espacios que se crearon desde el 2023, he insistido mucho en los lugares de decir, por favor, si tienen tipos de actividades artísticas, para organizaciones que tienen algún tipo de actividad dirigida a niños y niñas, allá los niños del poblado están esperando volver los sábados a establecer estas actividades. Hay una población, digamos, que llegó, que aprendió a encontrarse, como me decía Vivi ayer, ya dejaron de ir a estar tirando piedra y eso porque venían a encontrarse contigo acá, a veces participaban, a veces te hacían, ¿no? Juegos y de esto, pero a veces estaban con la intención de trabajar, otras veces no tanto, pero ya encontraron un espacio con el que se encontraban con los otros y con alguien más para jugar, y están esperando eso. Entonces yo creo que ahí hay como un nivel de incidencia que podrían hacer las políticas de prevención, ¿no? En términos de violencia, de inseguridad, allí en el poblado, ¿no? Y en otros espacios donde hemos estado trabajando. Doctora Nora, ¿y nos puedes describir un poco la imagen que terminó siendo mural? ¿Qué fue lo que se plasmó? Ellos, en el caso del poblado Miguel Alemán, además, bueno, nosotros intervenimos una casa que está en el parque y que era una casa de la comunidad, pero que estaba grafiteada. Entonces los niños dijeron, queremos intervenir esa casa. Y decidieron hacer como trazos que ellos utilizan en sus tejidos, porque era comunidad triqui. Entonces hicieron trazos y decidieron que los colores fueran los colores que suelen utilizar como comunidad. Y una preocupación de los niños era así, pero ay, no lo van a volver a grafitear, entonces era como, bueno, hablen ustedes con la gente de la comunidad para ver cómo cuidan, ¿no? Eso me parece maravilloso, porque no solamente estás haciendo incidencia en tener una investigación participante, ser parte de la comunidad para obtener información y luego hacerle esta narrativa que terminan en estos productos, sino que realmente lo que estás generando es el sentido de pertenencia y cuidado de la comunidad. Y creo que eso es muy, muy valioso, porque de repente el poblado puede convertirse en un espacio en el que hay muchas personas de tránsito, ¿no? Entonces el sentir ese lugar de que quizás estoy de tránsito, pero mientras estoy aquí me pertenece, es aprender a cuidar el espacio, aprender a cuidar lo que ellos han generado y tener un amor por estos proyectos artísticos que al final llevan el ADN de sus mentes y sus emociones plasmados ahí. Sí, ¿no? Justo ayer decían, ¿cuándo volvemos a hacer clases de pintura, ¿no? ¿Cuándo intervenimos otra pared? Esa casa la destruyeron porque Sedesón les construyó ahora un espacio comunitario. Está todo blanco. Y les dije, bueno, ¿cómo pensamos otra vez? Entonces los niños decían, es que está tan blanquito que no queremos que si las pintamos vengan los grafiteros y pinten otra vez. Decíamos, bueno, hay que mirar estrategias, ¿no? Incluso Oscar, que nos acompañó, decía, ¿por qué no buscamos que los grafiteros también hagan un diseño y no intervengan y cuiden esos espacios? Entonces es como ir aprendiendo de eso. Y sí, justo la propuesta de la investigación-acción es esa, ¿no? Cómo también la investigación puede detonar, perdón, esa palabra es muy fuerte, propiciar, ¿no? Escenarios de reflexión en la comunidad, escenarios de acción también en la comunidad, de que ellos vean que se pueden hacer cosas también y que esas acciones que realizan terminan produciéndole algo, ¿no? A los niños era como este orgullo, nosotros intervenimos la casa, nosotros pudimos pintar, nosotros hicimos esto, entonces creo que eso es súper importante. Y que se abren esas ventanas de posibilidades para su vida, tu trayectoria de vida en general, ¿no? Saben que un espacio público puede ser intervenido para mejorar, entonces... y para hacer suyo. Y para hacer suyo, entonces creo que eso pues es una herramienta en la vida que nos funciona a todos los seres humanos, y que lo puedas dejar en la comunidad y que estos niños al crecer también puedan replicar estas formas creativas de apropiación de los espacios. Me parece maravilloso, ¿no? Y hay una anécdota también en el caso de El Itama. Muchos de los chicos que participaron allí han participado de grupos criminales, ¿no? Claro. Y cuando empezamos el curso de las técnicas de dibujo, empezamos a ver muchos de ellos con habilidades, ¿no? de dibujo. Y recuerdo mucho a uno de ellos que dibujaba muy bien, que me dijo, uno puede vivir de esto. Y entonces yo le decía, pues pregúntale al muralista, está aquí, él es el experto, que te diga, ¿no? Y eso me pareció y me cautivó, porque era como alguien
que ha vivido la experiencia de soy expulsado de la escuela, las condiciones en donde vivo son paupérrimas, hay esta opción de entrar a un grupo criminal, y que estando ahí con esta posibilidad de que vaya alguien que hace y les enseña sobre técnicas de dibujo y piensan en construir este mural, se esté preguntando si eso que a él le gusta puede ser una forma de vida, me parece maravilloso. Es como dar la posibilidad. Y Gabriel Mora fue el muralista, me decía en una de las conversaciones cuando estábamos en el poblado Miguel Alemán, es la importancia de que tengan otros referentes, ¿no? Claro. Y eso lo hemos hablado mucho, de cuando tú le pides en estas comunidades a los niños, niñas y jóvenes, dibújanme, digamos, qué quieren ser. Muchos o te dibujan profesora, te dibujan policía o ejército y sicarios, ¿no? Son los referentes directos. Son los referentes directos que tienen en estas comunidades. Entonces, ¿por qué no damos posibilidad de que vean otros referentes, de que hay otras formas de hacer vida también? Cuando Marco llegó me preguntaban, ¿y él qué hace? ¿Y qué estudias, Marco? ¿Y para qué hace esto? Comunicación social, ¿pero qué es? Ah, para la televisión y para la radio y para hacer esto. Entonces, fue muy bonito porque empiezan a ver justamente esos otros referentes que se salen como del marco cotidiano que ven, y que yo no estoy diciendo que ser policía o del ejército o profesores no esté bien. Lo que estoy diciendo es, bueno, puede haber otras posibilidades, y qué bueno que los niños y niñas vean esas otras posibilidades. Oye, Nora, y aparte de estas historias que nos cuentas, ¿no? De que al final me parece un éxito que un chico que haya tenido una relación directa con un grupo criminal haya podido salir de esos referentes y haya podido preguntarse, cuestionarse, ver otras opciones en su mente y en su corazón, o sea, ver también este feeling interno de porque son adolescentes, son niños, o sea, son una pregunta andando, ¿no? Que puedan realmente hacer preguntas muchísimo más complejas. Me gusta mucho eso de la pregunta andando. Sí, son es que pues yo veo cuando estoy me encanta a mí trabajar con también adolescentes y niños, cuando estoy tratando de explicar qué son los libros del Colegio de Sonora, que en realidad pocos van dirigidos para ellos, ¿no? Entonces, me encantan las preguntas que nos hacen, porque yo digo, es que estos chicos son geniales para hacer, o sea, me ayudan mucho a hacer mi trabajo, porque a través de ellos puedo encontrar las palabras y la forma de poder traducir problemáticas tan complejas que plasman los y las investigadoras de nuestra institución en nuestras publicaciones a un lenguaje muchísimo más coloquial, y que son problemas que ellos también viven: el agua, el género, la historia, la violencia, cuestiones de políticas públicas. O sea, todo esto es algo que los niños y los adolescentes y los jóvenes pues ya entienden, pero la forma en la que ellos preguntan pues me parece a mí maravillosa, ¿no? Maravillosa, me regresa esa chispa que luego perdemos los adultos, no sé cómo ni por qué, pero terminamos perdiéndola. Bueno, regresando, tienes estas historias, pero ¿nos podrías platicar un poco más de cómo esta violencia criminal, sobre todo, ha incidido en la vida cotidiana de otras niñas y niños? ¿Tienes...? Mira, yo creo que algo que se puede reflejar es este encadenamiento, y uno lo encuentra un poco cuando incluso busca datos de, por ejemplo, cómo cada vez más los asesinatos que suceden en las violencias en pareja son con arma de fuego, ¿no? Ahí ya empieza un movimiento. O las violencias o que los niños y niñas ya empiecen a identificar que parte de la violencia que viven en su colonia son las desapariciones de ellos, ¿no? La posibilidad de que sean desaparecidos. Recuerdo mucho niñas diciendo, es que me da temor en Nogales, ¿no? de que me desaparezcan, y los niños en el poblado también hablando de que alguno una vez se lo intentaron llevar, del reclutamiento forzado, de la trata, de lo que no se habla mucho, pero por explotación sexual infantil. Hay una cuestión ahí que la van a encontrar en Escúchame, y creo que también es importante decirlo, esto que tú decías de material referido a que hable de la investigación a niños y niñas. Justo esta producción del proyecto se debía también a los niños y las niñas, y creo que los materiales que se lograron sacar pues quieren como un poco ayudar a seguir dialogando con ellos y ellas sobre lo que otros niños y niñas han vivido y nos han querido compartir.
para que algunos reflexionen sobre lo que están viviendo sus pares, ¿no? Los otros niños y niñas, y otros que se sientan identificados y se den cuenta que no están solos también en esta situación, ¿no? Eso de alguna manera también les da alguna posibilidad de identificarse o de reconocer que esas son algunas de las violencias que viven, ¿no? Que de pronto no las reconocen como tal. Y hay un material, por ejemplo, de Cuéntame, que recopila, Cuéntame es un kamichibai, Cuéntanos qué es un kamichibai, a ver. El kamichibai son cuentos que se logran hacer a través de imágenes, ¿no? de estos diseños, y con ello la idea es que el mediador, la persona que esté mediando, pueda trabajar con los niños, que ellos vean visualmente el cuento y que puedan luego dialogar sobre este cuento, ¿no? Generalmente está también acompañado de algo que se llama el butai, que es un objeto que parece un teatro donde uno va moviendo, pero bueno, no había recursos para tanto, así que si hay algún voluntario que quiera hacer butais para estos kamichibai, está por supuesto bienvenido, pero justo tiene 4 historias que se recogen de El Escúchame, que es para abordar temas de violencia sexual en la familia, desapariciones forzadas de niños, el tema de la institucionalización de niños porque padres o madres tienen problemas de consumo o por algún tipo de violencia o negligencia que llaman las instituciones, y el tema del reclutamiento forzado aquí y en otros lugares del país, y la búsqueda de la protección, de la búsqueda del asilo hacia Estados Unidos. O sea, hay 4 historias bien interesantes que se pueden contar a través de este cuento, que es esto, ir contando, ¿no? ir moviendo las historias para que los niños puedan ver visualmente, se sientan atraídos visualmente, pero además también puedan construir reflexiones a través de esas historias. Entonces es una forma de poder dialogar sobre estas violencias que se están viviendo y haciendo sensibilización sobre el tema, pero también permitiéndoles a ellos hablar de lo que ellos mismos están viviendo. Entonces creo que eso es muy importante en este material. Pues ya para ir terminando, me encantaría seguir platicando contigo. Ya sabes que me encanta todo tu trabajo, reconozco muchísimo que estés haciendo trabajos con este rigor metodológico y teórico y de investigación para que sean productos consumibles por los niños, niñas y adolescentes. Es algo que te agradezco mucho de manera personal como promotora de publicaciones del Colegio de Sonora. La verdad que estoy muy contenta de tener estos productos en nuestro catálogo que invito a las personas que nos ven y nos escuchan que lo pueden descargar de manera gratuita totalmente entrando a www.libros.colson.edu.mx. Estas publicaciones están en acceso abierto, las pueden descargar y compartir, usarlas también como material de apoyo si son maestros, maestras o tienen algún tipo de asociación o ONG o participan de algo que se relacione con niños, niñas y adolescentes. Entonces están totalmente invitados a consumir, a consultar, consumir y compartir estas publicaciones. Y pues no me queda más ahorita que despedirnos. Por último y cerrar de manera muy concreta, me gustaría que nos dijeras qué piensas o cuál sería tu propuesta de cambio en materia de políticas públicas en 30 segundos. Yo insisto en que es el acompañamiento de las comunidades a niños, niñas y jóvenes. Yo creo que ahí está el cambio para hacer procesos de construcción de paz en este país, ya que se está hablando tanto de ello. Esto que les decía, ¿no? Hacer comunidad, hacer grupo, encontrarse, convivir, decía ayer Oscar, que me gusta mucho como lo planteaba, de poder encontrarnos con los niños, niñas y jóvenes y dar estas otras referencias de vida a través del juego, a través del arte. Me parece que son fundamentales para mostrar otros escenarios y permitirles a ellos apropiarse del espacio público, mejorar sus condiciones, incluso el solo encontrarse y salir de sus propias realidades, muchas veces violentas, ¿no? Violentas por la violencia que sucede física y psicológica, pero también violentas por la desigualdad social y económica que viven. Claro. Pues mi nombre es Janet Schwarzbeck, soy promotora de publicaciones del Colegio de Sonora y nos vemos en la próxima emisión. Muchísimas gracias. Esto fue Aquí en Corto,
una producción del Colegio de Sonora en Radio Universidad.